Entonces tenemos un objeto, este bloquecito de acá, que está sobre el plano inclinado a 30 grados. El ejercicio nos dice que la masa de este bloque es de 10 kilogramos. Ahora recordemos que para hacer los diagramas de fuerzas no los hacemos con el objeto así grandote, sino que siempre utilizamos el objeto como si fuera un pequeño punto. Entonces este puntito de acá va a ser la caja, y sobre la caja voy a colocar las fuerzas que actúan. Como siempre tenemos el peso. El peso viene vertical y hacia abajo. Esa línea roja sería entonces la línea del peso. Y además de eso tenemos la fuerza normal, que siempre es perpendicular a la superficie. Acá tenemos entonces la dirección de la fuerza normal. Cosas importantes: definir el sistema de referencia. ¿Qué significa el sistema de referencia? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos como algo normal. Bueno, podríamos ver que el eje Y siempre estaba por acá, Y positivo, más Y, y el eje X siempre estaba definido así, más X. Todo lo que se mueva para acá va a estar en más X, y todo lo que se mueva para allá va a estar en más Y. Pero eso es algo que uno define a conveniencia. Uno puede modificar su sistema de referencia. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que el eje X avanza en esta dirección, hacia acá. Entonces todo lo que venga en esta dirección va a ser en dirección más X, y el eje Y, eso sí, automáticamente siempre el eje Y tiene que ser perpendicular al eje X. Entonces esto sería el eje Y. Uno puede cambiar los sistemas de referencia como uno quiera, como a uno le convenga. Y por ejemplo, en esta parte de acá me conviene definir que todo el movimiento en X positivo va a ser definido en esta dirección, para acá. Entonces para acá va a venir el eje más X. ¿Qué gano con esto? Bueno, vean que el movimiento natural de nuestra caja es venirse así, solamente sobre la superficie de este plano. Como ese es el movimiento natural de la caja, si yo coloco el eje X aquí en esta dirección, todo el movimiento natural de la caja va a estar solamente sobre el eje X, porque el eje Y, bueno, va a ser automáticamente perpendicular. Esto que viene por acá igualmente vendría sobre nuestro nuevo eje Y más Y. Y de hecho, bueno, el eje Y negativo vendría en esta dirección también. Nada más hacemos la prolongación para abajo. Entonces, esta es la primera parte importante: definir un cambio de coordenadas. Yo roto mi sistema de coordenadas, y en vez de tenerlo así plano, lo incliné un poquito, de tal forma que todo lo que avance aquí avanza en más X, y todo lo que avanza acá avanza en más Y. Cosas importantes que debemos ver de un solo. Por ejemplo, vean que cada vez que uno está sobre el eje X, ¿cuánto vale su posición en Y, su coordenada Y? Vean que siempre que estamos sobre el eje X, Y vale 0. Aquí, ¿cuánto vale Y? Y vale 0. Aquí, ¿cuánto vale Y? Y vale 0 también. Siempre que estamos sobre el eje X, nuestra coordenada vertical vale 0. Por ejemplo, acá, ¿cuánto vale Y aquí? Según nuestro nuevo sistema de coordenadas, que es este. En este nuevo sistema de coordenadas, Y solo avanza para allá, positivo, y para acá, negativo. ¿Cuánto vale Y para este punto? Bueno, recuerden que siempre que estamos sobre el eje X, Y vale 0. Aquí Y vale 0. Aquí Y vale 0. Aquí Y vale 0. Eso es importante. Entonces tenemos ese concepto en cuenta, de que siempre que estamos sobre el eje X, la coordenada Y va a valer 0. Tengámoslo por ahí presente. Regresemos a nuestro plano inclinado. En nuestro plano inclinado tenemos, otra vez, recordar que el movimiento natural de la caja es solo en esta dirección. Nuestra caja solo se va a mover sobre el eje X. Ahora, resulta que por aquí habían 30 grados. Estos 30 grados se corresponden por acá o por acá. Busquemos si es que quedan acá o si es que quedan acá. Es muy fácil. Vean que aquí se forma un triángulo. Como aquí se forma un triángulo y aquí hay 30 grados, aquí hay 90 grados, por supuesto. Y como la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, entre este y este tienen que aportarme 90. Entonces este de aquí tiene que valer 60, porque 60 más 30 ya me da 90. Y si este vale 60, pueden notar otra vez que entre esta línea del eje X nuevo y esta prolongación del eje Y, aquí se forman 90 grados en esta sección. Y como acá se forman 90 grados y esto ya tiene 60, automáticamente este pequeñito de acá tiene que valer 30 grados. Entonces eso es importante. En resumen, la inclinación de este plano se ubica justo aquí, entre la nueva dirección del eje Y
y nuestra línea del peso. Recordemos que esta roja es la línea del peso y esta es la prolongación negativa del eje Y. Entonces el ángulo de inclinación se ubica entre la línea del peso y la prolongación negativa del eje Y. Esto es también muy importante, poder ubicar bien ese ángulo de inclinación. Ahora, ya que tenemos todo bien colocado, vamos a aplicar suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y para poder obtener la aceleración de la caja. Entonces, tenemos que aplicar suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X de la caja. Si quieren, de hecho, les puedo hacer la pregunta: ¿cuánto vale la aceleración en Y? ¿Cuánto va a valer la aceleración en Y de esta caja? Veamos, en Y significa que la caja se tendría que mover o para acá, sobre esta dirección. Para allá sería Y positivo y para acá sería Y negativo. Pero vemos que nuestra caja solo se acelera sobre esta dirección. Nuestra caja solo va a tener aceleración en X. De una vez podemos decir que la aceleración en Y de esta caja va a ser 0, porque nuestra caja no se va a desplazar ni para acá ni para acá. Olvidémonos que Y es para abajo o para arriba. No, recordemos que aquí estamos utilizando este nuevo sistema de referencia y nuestra caja solo se está acelerando en esta dirección, en X. Nuestra caja no se está moviendo ni para allá ni para acá. La caja siempre se mantuvo sobre la superficie del plano y esta superficie era la que habíamos denominado como eje X, por lo cual la aceleración en Y de la caja de una vez es 0. Así que tenemos que encontrar la aceleración en X. Veamos cuáles son las fuerzas que actúan en X. La normal actúa en X. No, la normal está justo sobre el eje Y. La normal no actúa en X. ¿Qué actúa en X? Bueno, una parte del peso. Si ponemos atención, esta línea roja del peso es como el vector puro. Pero aquí, en esta partecita de acá, precisamente viene una componente en el eje Y del peso, es decir, el peso en Y. Y como aquí viene el eje X, yo puedo agarrar una partecita de este eje X y llevármelo y prolongarlo por acá, que se venga paralelo a esta línea que está acá. Es decir, viene como más o menos así. Entonces, esta partecita que está acá es paralela a esta porción del eje X, por lo cual esta parte de aquí es, de hecho, el peso en componente X. Y esta componente X del peso sí está jalando a la caja en esta dirección. Vean, la jala en esta dirección, la jala en la dirección que hemos definido como X positivo. Así que, ¿cuáles fuerzas están en X? Bueno, tenemos el peso en X. El peso en X es igual a la masa de la caja por su aceleración en X. ¿Cuánto vale el peso en X? Importante, otra vez, aquí se forman 90 grados. ¿Por qué? Bueno, porque entre el eje Y y el eje X se tienen que formar 90 grados, son perpendiculares. Y si ponemos atención, tenemos el ángulo, tenemos el opuesto al ángulo, el cateto opuesto al ángulo sería la componente en X, y tenemos la hipotenusa. La hipotenusa sería como el vector puro de peso. Si tenemos el ángulo, el opuesto y la hipotenusa, eso se hace con la función seno. Seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo cual, entonces, en este caso, la componente X del peso sería más bien el peso por cateto opuesto, bueno, ángulo, cateto opuesto, hipotenusa, seno. Entonces sería peso por el seno del ángulo sería igual a la masa por su propia aceleración. ¿Y cuánto valía el peso? Bueno, recordemos que como siempre la magnitud del peso es m por la magnitud de g. Entonces el peso W es m por g por el seno de 30, y esto tiene que ser igual que la masa por su aceleración en X. Cancelamos las masas y obtenemos simplemente que entonces g por el seno de 30 es igual a la aceleración en X, y ya dijimos que la aceleración en X es la única que está presente, porque nuestra caja solo se mueve aquí sobre lo que definimos como eje X, y g por el seno de 30, es decir 9,8 por el seno de 30, con calculadora en grados por supuesto, da 4,9 metros sobre segundo al cuadrado, y esta tiene que ser la respuesta. Nuestra caja solamente se acelera en el eje X con una magnitud de 4,9 metros sobre segundo al cuadrado.